Enlazamos a esta hora con el señor Luis Giraldo, él es abogado de René Higuita, para que nos cuente cuáles son las acciones que van a entablar para apelar la decisión y para tratar de revertir el perjuicio que se le está causando en este momento al señor Higuita. Abogado Giraldo, muy buenas tardes, gracias por enlazarse con nosotros. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Cuéntanos, por favor, por qué la justicia colombiana ordenó la extinción de dominio de ese predio, que tengo entendido que es una casa bastante grande en el barrio El Poblado, en Medellín. Gracias, Alejandra. Lo primero que tenemos que indicar es que el predio al día de hoy todavía pertenece al señor René Higuita. La decisión no se encuentra ejecutoriada. ¿Qué significa esto? Todavía existe la posibilidad de interponer el recurso de apelación ante los magistrados que conforman la Sala Especializada de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Medellín, y que es precisamente lo que se está haciendo y se presentará en los próximos días. Todo lo anterior para significar entonces de que el inmueble sigue siendo del señor René Higuita. Existe una decisión de primera instancia frente a la cual procede el recurso de apelación y que por supuesto haremos uso de la misma. ¿Qué significa entonces la orden de extinción de dominio en este contexto que usted nos acaba de explicar, donde el predio todavía pertenece al señor René Higuita? ¿Qué significa esa decisión del juez que dice que debe entrar en extinción de dominio? No, la decisión, como bien lo indicas, es una decisión que emite un juez especializado de extinción de dominio, pero en sede de primera instancia. Esta decisión es susceptible del recurso de apelación, por lo tanto no se encuentra ejecutoriada, y hasta tanto no cobre firmeza esa decisión judicial, pues el bien seguirá siendo de propiedad del señor René Higuita. Muchísimas gracias por la aclaración, que es bastante trascendental en el contexto de esta noticia. También conocimos a través del comunicado que publicó el señor René Higuita a través de sus redes sociales que el juez consideró que reconoció mejor su condición de tercero de buena fe, toda vez que el señor Higuita aclaró que el predio fue adquirido de manera completamente legal. ¿Qué significa? ¿Qué trasciende, qué hay detrás de esa frase o de esa condición de tercero de buena fe que pueda beneficiar el proceso que ustedes van a comenzar de apelación? Gracias, Alejandra. Mira, lo que hay que entender es que dentro de los procesos de extinción de dominio se protege al tercero de buena fe exento de culpa o calificado. En este caso en específico, pues el juez que adoptó la decisión consideró que, si bien es cierto, René Higuita es un tercero de buena fe, no adquiere la calidad de ser calificado o exento de culpa. Son dos diferencias o dos figuras, digámoslo, diferentes, en el entendido de que el tercero de buena fe simple es aquel ciudadano que cree obrar honestamente bajo la rectitud o considera de que está desarrollando, celebrando un negocio de carácter lícito. Y el tercero de buena fe exento de culpa o calificado, que es el que protege el código de extinción de dominio, es la persona que en igual sentido cree que está obrando bajo los presupuestos de rectitud, honestidad, pero que adicional a ello entonces realiza labores adicionales de verificación o investigación para poder determinar, o que en él se cree la certeza de que con quien está desarrollando un acto o negocio jurídico, pues es una persona, un ciudadano que no tiene ningún tipo de, digámoslo, antecedente, investigación o algún tipo de problema con la justicia. En este caso en específico, el juez reconoce, por supuesto, que René Higuita es un tercero de buena fe, pero indica que no hizo labores adicionales o investigaciones adicionales para determinar quiénes eran las personas que figuraban en esa cadena de tradición. En ese orden de ideas, pues, presentamos unos argumentos, creíamos y todavía creemos suficientes para considerar de que René Higuita, en primer lugar, no adquirió el bien inmueble en cabeza del señor Gustavo Cuartas, que es de quien se indica era el testaferro de los hermanos Moncada. Sí. Moncada, los hermanos Moncada. René Higuita no adquiere el bien inmueble en cabeza de este ciudadano, sino de otra ciudadana, María Victoria.
Y la pregunta que nos hicimos o que nos hacemos al día de hoy es si Reniguita para 1992 tenía las oportunidades que al día de hoy cualquier ciudadano del común puede tener: acceso al Internet, acceso a medios de búsqueda, sistemas de búsqueda, para lograr determinar quién era María Victoria, la persona que él le compró, o incluso poder determinar quién era el señor Gustavo. Y la pregunta, por supuesto, es negativa, o la respuesta, discúlpeme, es negativa. Para 1992 no existía la posibilidad de que un ciudadano pudiera tener acceso a esas informaciones. Pero lo más grave aún, Alejandra, es lo siguiente: si hubiese tenido la posibilidad, Reniguita, de saber quién era María Victoria, a quien le adquirió o a quien le compró el inmueble, o quién era el señor Gustavo Cuartas, ¿cuál hubiera sido la respuesta? La respuesta hubiera sido negativa, porque incluso de la misma prueba que aportó la Fiscalía General de la Nación se desprende que el señor Gustavo Cuartas no tenía antecedentes penales, ni siquiera investigaciones, y en el mismo sentido la señora María Victoria tampoco contaba con antecedentes penales e investigaciones. La Fiscalía determina que este señor Gustavo, al parecer, tiene vínculos familiares con los hermanos Moncada solo a partir de 1994, 2 años después de que se desarrolló, se celebró el negocio jurídico entre Reniguita y la ciudadana María Victoria. Y debemos indicar incluso, Alejandra, que la misma Fiscalía también es clara en las pruebas que aportan al proceso, de que no logran o no pueden determinar ellos a través de un estudio contable si el señor Gustavo entonces tenía o no la capacidad para tener ese bien inmueble. Todo lo anterior para concluir que ni el señor Gustavo ni la señora María Victoria con investigaciones ni antecedentes, y se le hace esa exigencia a Reniguita, que se reitera: si hubiese hecho la investigación, nada hubiera podido encontrar con relación a estos dos ciudadanos. Claro, quizás por lo más importante que usted dice es porque los antecedentes datan de 1994 y este negocio se cerró en 1992, ¿cierto? En 1994 es que la Fiscalía tiene conocimiento de quién es Gustavo, que es tío de estos ciudadanos, el clan Moncada, pero no habría logrado determinar desde 1990 a 1994 que este ciudadano era familiar de los Moncadas, y mucho menos logró acreditar que era un testaferro de estos, porque no hay prueba directa que establezca precisamente de que este señor Gustavo era testaferro. Creeríamos que estamos en presencia de lo que se conocen delitos de sangre, única y exclusivamente por el hecho de tener el apellido de estos clan Moncada o de estos ciudadanos Moncada. Pues la Fiscalía entonces determina de que en efecto es un testaferro, pero la Fiscalía nunca tuvo la posibilidad de investigar o de poder determinar desde 1990, fecha desde la cual el inmueble está en cabeza de Gustavo, hasta 1994, de que en efecto este ciudadano era un testaferro. Y ahora pues se le traslada entonces a Reniguita de que la obligación era de él. Creemos una posición errada, lograr determinar lo que ni siquiera la Fiscalía, policía en ese momento, había podido determinar. Abogado Giraldo, ¿René Higuita está siendo investigado en este proceso? No, Alejandra, Reniguita, la acción de extinción de dominio es una acción patrimonial, no es una acción personal, no se investigan, digamos, personas, se investigan es bienes en los cuales se pueda estructurar una causal de extinción de dominio. Pero para responderte, Reniguita no está siendo investigado por ningún delito. La Fiscalía tiene claro que Reniguita no prestó su nombre para encubrir el origen ilícito. Por el contrario, creemos que Reniguita es una víctima dentro de este proceso. Reniguita en este proceso entregó 2 bienes inmuebles de su propiedad a cambio de esta propiedad, y al día de hoy el único perjudicado por la decisión adoptada es Reniguita, pues no puede recuperar los 2 bienes inmuebles que entregó en su momento para la celebración de ese negocio jurídico, y hoy pues en una decisión injusta, creemos, y lo decimos con el mayor de los respetos, pues somos respetuosos de las decisiones judiciales, pues se le priva entonces de que Reniguita continúe con su haber patrimonial desarrollado, encaminado precisamente en el bien inmueble objeto del proceso de extinción de dominio. Ese inmueble ha estado... Discúlpeme, que Reniguita no está siendo investigado, no ha sido investigado por la comisión de alguna actividad delictiva, Alejandro. Muchísimas gracias por subrayar ese último criterio.
El inmueble ha estado durante todo este tiempo bajo el amparo de la SAE y en ese sentido nunca se pudo hacer provecho de él. Tengo entendido que René Higuita no lo habita desde 1992. ¿Qué ha pasado durante todas estas décadas con ese predio? Eso es correcto, Alejandro. Inicialmente el bien estaba bajo la administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes, luego pasó a la administración de la Sociedad de Activos Especiales, pero el bien es improductivo en el entendido de que hace muchos años, pues es hecho notorio de cierta manera, y lo decimos así, la mala administración que se le dan a los bienes que están inmersos en un proceso de extinción de dominio, y pues el bien entonces fue invadido, se robaron, se hurtaron elementos esenciales, y hoy en día lo que hay precisamente, podríamos decirlo así, es un lote, pero el bien no es habitable y no puede generar productividad. Incluso Reniquita se ve inmerso en otro problema adicional. Lo despojan de su uso, de su administración, de su goce de ese bien inmueble, pero el tema de impuestos prediales sigue creciendo para él, sigue con una deuda de impuesto predial que la Sociedad de Activos Especiales en todos estos años que ha debido administrar en forma correcta el bien inmueble, no ha hecho pago de estos impuestos municipales, Alejandro. Otro problema adicional para el señor René. Otro problema adicional, pues es el abogado Luis Giraldo, el abogado del señor René Higuita, hablándonos sobre esa orden de extinción de dominio de una propiedad del señor Higuita que vale la pena subrayar, aclarar, sigue siendo de su propiedad. La decisión de este juez será apelada y René Higuita no está siendo ni investigado, ni ha sido condenado, ni ha sido juzgado por absolutamente ningún delito que tenga relación con este proceso. Creo que esas son tres grandes e importantes conclusiones de esta conversación. No sé si me falta alguna antes de despedirlo, abogado Giraldo. Gracias, Alejandra. No, en efecto, son las conclusiones que era importante que los medios tuvieran la posibilidad de dar, porque se han visto noticias, o sea, puede observar noticias que refieren situaciones totalmente diferentes, y es importante que el nombre de Reniguita quede limpio. Reniguita, se reitera, no ha sido judicializado, no está siendo investigado por la comisión de ningún delito. Por el contrario, se reitera, es víctima de un proceso donde hizo entrega de parte de su patrimonio y al día de hoy se le está despojando de la totalidad. Muchas gracias, abogado. Que tenga una muy feliz tarde. Muchas gracias, hasta luego.